Que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, este es un mes que arranca con la perspectiva de grandes procesos que se van a debatir en el órgano judicial con impactos políticos. Entonces nosotros, los panameños y panameñas, debemos mirar esto con mucho detenimiento y con mucho respeto a los derechos de todos los ciudadanos y particularmente a los derechos de los que de una u otra forma estén o no implicados y asumir la presunción de inocencia tal como o estado de inocencia tal como lo prevé la Constitución panameña en su artículo 22. Les voy a dar 3 puntos para que usted compare, porque hay mucha gente que se queja del tiempo de los procesos. Entonces, fíjese, en Nicaragua, y le quiero hablar de un tema particular, no voy a rápidamente. En Nicaragua, ¿qué está pasando en Nicaragua, Fernando? Una violación permanente, abierta, de los derechos procesales de los ciudadanos nicaragüenses. Es una especie de justicia express. El señor Ortega se pasa por los forros de él todos los derechos que tienen los ciudadanos nicaragüenses en abierta violación a la Constitución y crea leyes para por la vía judicial eliminar a sus contrincantes políticos. En los Estados Unidos, fíjese la diferencia ahora, el presidente Trump ha sido sorprendido con una intervención en Mar del Lago, en donde el FBI, con justificaciones muy claras presentadas ante un juez, que da el permiso para que se haga una investigación dentro de su casa, y en su casa se encuentran documentos que el Departamento de Justicia cree que son documentos que implican al señor presidente en ocultar pruebas para los procesos que se le siguen en investigación por llevarse documentos secretos a la residencia, cosa que está prohibida por la ley. Y los abogados de Trump reconocen que eso pasó. Sí. Pero el presidente tiene el derecho constitucional a presentar todos los argumentos correspondientes. En Venezuela no hay respeto a los derechos procesales. Si usted mira esas experiencias y mira lo que está pasando en algunas jurisdicciones electorales de nuestra región, usted notará que hay un retroceso en esto. Y fíjese lo que está pasando en nuestro país. El Tribunal Electoral tiene en sus manos un proceso contra 15 diputados de un partido, de Cambio Democrático. 15 diputados, Fernando, no es que uno ni dos. En ese proceso que se le sigue, recuerde, la razón de ese proceso es porque la bancada de ese partido Cambio Democrático decidió votar el 1 de julio del año 2021. Votó por Cristiano Adames, cuyo los votos de Cambio Democrático no eran necesarios, pero el periodo anterior había Cambio Democrático votado por el PRD. Todos los partidos. Pero una cosa curiosa, la reglamentación del Tribunal Electoral que se aplica al proceso de lo que ocurrió el 1 de julio es posterior al hecho. Y hay clara jurisprudencia del Tribunal Electoral que los diputados deben tener de antemano, incluso antes de su postulación, las reglas de juego del partido. Eso no existía. Entonces es claro y evidente de todo el análisis que nosotros hemos hecho que la Dirección de Cambio Democrático de la Fiscalía violentó, Fernando, todos los principios del derecho procesal. No, además de hecho, algo retroactivo. Sí, primero hacen por eso, porque violentó. Absurdo, es una cosa. Pero no solo eso, no solamente el debido proceso, que está consagrado en muchos de los fallos del Tribunal Electoral. No hay ningún partido que se pueda manejar por el capricho de alguien. Sí. Hay un régimen institucional. Entonces, no solamente que se violentó las normas del proceso del derecho procesal, sino que se violentó el principio fundamental del debido proceso.
el derecho que tiene usted, que tengo yo, a la defensa, a la presentación de pruebas. Eso está reconocido por el Tribunal Electoral en muchos fallos que ha hecho el Tribunal Electoral. Eso uno se pregunta, esto que está en proceso ahora, que ya está en manos del Tribunal Electoral y que correctamente el Tribunal Electoral le ha corrido traslado a la Fiscalía y a la Fiscalía que se escondió, la Fiscalía del Tribunal, del Tribunal de Honor y Disciplina, se escondió para no recibirlo, tuvieron que ponerle un edicto. ¿Usted ha visto tamaña ridiculez? O quizás un sentido de culpa de que no quieren enfrentar esto que yo estoy diciendo aquí. En este proceso. ¿Y por qué esto es importante? Porque los partidos están diseñados para ser maquinarias democráticas en la que el disenso es parte de la teoría. Que para eso les pagamos un subsidio electoral. Pero además hay una reglamentación que usted tiene que seguir. Si usted en un partido le dicen a usted, antes de que usted corra, usted no puede correr como independiente si no renuncia al partido. Claro. Usted tiene que renunciar al partido. Pero tiene que saberlo antes de ese proceso. No es que después que usted se postula viene una norma, no. ¿Ve lo que le quiere decir? Porque esto no se aplica a retroceder. Entonces hay teorías de que inventó el fiscal de cambio democrático. de que en el proceso electoral no se aplica el debido proceso. Claro que se aplica en todo. El Tribunal Electoral en sus fallos lo ha aplicado. ¿Por qué esto es importante? Porque nos vamos a enfrentar a un mes tormentoso de guerra política, en donde nuestras autoridades deben hacer uso del derecho y olvidarse de que las discrepancias políticas se deben resolver por la vía judicial. No, las discrepancias políticas se resuelven políticamente. ¿Cómo se resuelven los problemas políticos en una democracia? Pero además recordemos que estamos en medio de una extraordinaria complejidad. Por ejemplo, usted fíjese, observe con detenimiento el comportamiento de los dirigentes políticos partidarios. Algunos que quieren correr como independientes y gente dentro de los partidos que le sigan el juego, porque los independientes fueron creados como un espacio a los que no estaban en los partidos. Así fue concebido. Pero hay dirigentes de los partidos políticos apoyados de los independientes en contra de sus partidos. Es absurdo. Hay gente que viene de los partidos corriendo como independientes. Pero hay independientes que corren contra los partidos, no corren con propuestas. O corren llamándose partidarios de derecha o de verdades absolutas. Yo me pregunto, porque escuché a un dirigente decir de que el problema fundamental de este país es el problema de la familia y el problema de que la ideología de género es un problema grave en este país. Entonces yo me pregunto, Fernando, ¿la homosexualidad en cualquiera de sus manifestaciones es el verdadero origen de los problemas de la familia? Claro que no. Claro que no. Es un problema de valores. Sí. Usted puede ser homosexual o no serlo. Eso no define la clase de persona que usted es. Yo conozco personas que son homosexuales, que tienen muchos más valores que aquellos que se dicen. Bueno, igual que heterosexuales que no tienen ningún tipo de exactamente. infame. Entonces, introducir temas que no resuelven los problemas estructurales del país y que deben ser discutidos en otro plano, Sí. forma parte incluso aquellos de que los que no tienen propuestas, corriendo como si nada. Fíjese, en un marco de lo que hemos planteado global, en un mundo tan complejo. Fíjese lo que Álvaro Uribe hizo ayer en Colombia. Le hablaba de Colombia porque ese es un laboratorio, igual que Costa Rica para nosotros, para observarlo. Observe, Álvaro Uribe ayer en una conferencia de prensa da una declaración contra el gobierno de Petro, polarizando la situación, ya decir polarizada, y mire lo que le está pasando a Boris. Sí. O mire lo que está pasando en Costa Rica, donde un presidente que no tiene raíces dentro del país se ha vuelto radical. Wow. Entonces nos enfrentamos a momentos muy difíciles. Este primer mes de septiembre, Fernando, lo aprovecho para hacerle un llamado al Tribunal Electoral a que contribuya al proceso democrático y que no se le ocurra al Tribunal Electoral pasar por alto estas profundas violaciones que se han hecho en este proceso que se le siguen a los 15 diputados de Cambio Democrático. Estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir ahí. Así es.